El término profeta proviene del lenguaje religioso y se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones, y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios, y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. El profeta es aquella persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios, y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. El profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. Jeremías es autor del volumen de la Biblia conocido como el libro de Jeremías. La labor de este profeta fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá, y principalmente a los reyes Josías, Joacim y Sedecías o Sedequías, debido al castigo impuesto por Yahvé de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Dios. Su vida como profeta se caracterizó por soportar con una férrea entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judea, y anunció el castigo de Yahvé por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con Dios. El anuncio de la derrota de Judea fue acompañado además por la profecía sobre la futura destrucción de Babilonia y la instauración de la nueva alianza. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo que ejerció su ministerio entre 595 y 570 a.C. El nombre Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Su mensaje es de reverencia para con la santidad de Dios e incluyó reflexiones sobre la futura reconstrucción del Templo de Jerusalén, enfatizando asimismo la responsabilidad moral de cada individuo. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que le fueron transmitidas por Yahvé. Sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron las prácticas idólatras y envisionaron la restauración de Israel. Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías. Estaba casado, era hijo de Buzi y fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá. 5 años después, Yahvé lo llamó al cargo de profeta, que él ejerció entre los desterrados durante 22 años. A pesar de las calamidades del destierro y de los falsos profetas, los cautivos no dejaban de abrigar esperanzas de que el cautiverio terminaría pronto y de que Yahvé restauraría la santa ciudad de Jerusalén y su templo. Con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, no pocos habían perdido la fe. La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolar a su pueblo, predicó la esperanza del tiempo mesiánico. Isaías, que significa Yahvé es salvación, fue uno de los mayores profetas de Israel. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro bíblico que lleva su nombre. Isaías fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros y llamó a confiar en la alianza con Yahvé. La obra de Isaías muestra que era un gran poeta, con un estilo brillante, precisión, composición armoniosa e imágenes novedosas. El cristianismo estima que el libro de Isaías anunció el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús, y además el alcance universal de la salvación,
por lo que se considera en algunas ocasiones como el príncipe de los profetas. Daniel. Daniel es el profeta, autor y protagonista principal del libro de Daniel, que se halla incluido tanto en el Tanaj como en la Biblia. En el libro de Ezequiel se nombra a cierto Daniel como una persona de excepcional sabiduría y rectitud. Durante gran parte de su vida, cuenta el libro, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaban por medio de símbolos y claves numéricas la instauración del reino de Dios sobre la tierra. El libro de Daniel muestra que él era un hombre fiel de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor amenazó con destruir a todos los hombres sabios si no le decían cuál había sido su sueño y cuál era la interpretación, Daniel y sus amigos pidieron un momento para poder ir delante de Dios en oración, pidiéndole que les revelara la información. Cuando Dios respondió a su oración, Daniel agradeció y lo alabó por haberle concedido su petición.